Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que vosotros sabéis eso que se decía, ¿no? Que un jueves por la tarde en Madrid o te dan una conferencia, o das una conferencia o te la dan, ¿no? Pues en Granada un jueves por la tarde o presentamos un libro o te lo presentan. Creo que hay ahí como 3 o 4 o 5 o 7 presentaciones de libros, así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a Olga, Fundación Tres Culturas, que es la hada madrina que hace posible que muchas de las cosas bonitas que pasan en nuestro festival en Granada Noir pasen aquí en Granada. Muchas gracias, Miguel, a esta nuestra sala, que es nuestra casa, pero eso no quita para que agradezcamos lo contentos que estamos de estar aquí otra vez, esta buena acogida que tenemos. Y yo no voy a hablar de la presentación porque sería tontería. Primero, presentar a Carlos. Yo creo que Carlos ha estado aquí ya 3 o 4 veces, con lo cual lo conocéis todos sobradamente. Pero sí quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo que ha hecho en venir, en acompañarnos, en estar aquí con nosotros, que yo sé el jaleo que tiene. Y a este presentador de excepción que tenemos hoy con nosotros, a Juan Alberto, de Niños Mutantes. Yo, como estamos en la intimidad, os voy a contar, yo no sé si tú te acuerdas la última vez que nos vimos, seguramente sí, porque tú estabas sereno y yo estaba doblado como una alcayata. ¿Estaba sereno? Y bueno, la verdad es que yo no sé ni cómo ni de qué manera nos habíamos tomado como 50 cervezas de estas, una cosa por el estilo, y yo acabé recordando quién era su padre, que fue mi profesor, que fue la persona que a mí me introdujo en el mundo de una disciplina como la geología, cosa que yo nunca pensé que a mí las piedras me podían interesar. Y bueno, la verdad es que muchas veces el consumo de cerveza te lleva a momentos insospechados, ¿no? Y lo mejor de todo es que su padre fue profesor en un colegio de la Caja de Ahorros de Granada, con lo cual los círculos se cierran volviendo a estar aquí. En fin, dicho lo cual, muchas gracias por acompañarnos. Él y Nani, que se van ahora volando dentro de un rato, literalmente volando, que se van a Barcelona, donde tocan mañana. Sé también el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí con nosotros. Y como os digo, yo me callo, les dejo a ellos y vamos a disfrutar de una presentación fantástica. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Yo espero no terminar de cerrar el círculo del todo y por eso de que mi padre era geólogo, daros yo el peñazo ahora. Entonces, pues vamos a intentar que la cosa merece la ocasión. Yo creo que pasemos un buen rato. Yo, en primer lugar, también quiero dar las gracias por haberme invitado a estar en este coloquio contigo, y le doy las gracias a Olga Cuadrado, que fue quien me reclutó para hacer una cosa que hacía mucho tiempo que yo no hacía, que era leer algo por encargo. Creo que me tengo que remontar a hace 20 y tantos años, cuando estaba en el instituto. Por cierto, el encargo ha sido con mucho gusto, pero no deja de ser una lectura que en principio yo no tenía prevista. Y la verdad es que me ha gustado mucho volver a tener esa experiencia, porque creo que si no fuera por las lecturas encargadas, pues me habría perdido muchos de los libros que mejor me han acompañado en la vida y que más pozo me han dejado. Y bueno, podría citar muchos, pero por ejemplo, si no fuera porque en ética, en segundo de BUP, una profesora que se llamaba Elvira nos encargó leernos El Señor de las Moscas, pues no tendría eso dentro de mí. Y tengo que decir que igual que todos esos libros por encargo que recuerdo con cariño, pues este taxi de Carlos me ha dejado huella y me ha sorprendido. Así que lo primero que tengo que hacer es felicitarte de corazón, porque me parece un pedazo de libro. Pues nada, muchas gracias. Y esto no es un comentario gratuito, lo digo de corazón, de verdad. Bueno, yo no había leído nada de tu obra anterior al taxi. Sí, te seguía la pista, pero no había leído columnas y tal, pero no había leído ninguna de tus novelas. Y bueno, esto de pasar de la novela negra a la ciencia ficción, ¿cómo se hace? ¿La ciencia ficción? ¿Qué decís? ¿Por la vida sexual del protagonista? No, hombre, yo creo que esto no es una novela de ciencia ficción, porque un taxista en Barcelona que no es pakistaní, me parece ciencia ficción para empezar. O un taxista que no lleva puesta en la radio la COPE o Onda Cero con Carlos Herrera. Bueno, en Barcelona puede ser un poco diferente, pero... Bueno, Cataluña Radio, que más o menos...
Tampoco hay mucha diferencia. En fin, bueno, pues broma aparte. Hay un personaje en el libro que se monta en el taxi y le dice esto al taxista, le dicen unas señoras que se montan, se sorprenden de que no es pakistaní. Chiste aparte, bueno, el personaje de Sandino como taxista no deja de ser atípico, ahora comentaremos. Pero bueno, yo quería decirte lo primero, que te has metido en un marrón, los de tu editorial, porque le ponen esta banda al libro. Lo de la nueva gran novela sobre Barcelona. Y claro, con la serie de novelas grandes sobre Barcelona, la obra completa de Mendoza o la obra completa de Vázquez Montalbán prácticamente, bueno, esto pesa, ¿no? Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por haber venido y por haberme invitado. Y a mi presentador, yo soy fan de Niños Mutantes hace un montón de tiempo. Antes de conocerlos, incluso en una de mis novelas, un personaje se llamaba Niño Mutante. Bueno, era un camello, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, ya que salían, a menos que tuviesen un papel desagradable, ¿no? Pero bueno, no. A Olga, a Jesús y a todos por venir. Bueno, en realidad yo me tomé la faja como una especie de ironía, porque es la nueva gran novela, es decir, cada 6 meses sale la gran novela sobre Barcelona, entonces es una más. No era mi pretensión en absoluto hacer una nueva, y evidentemente es una cosa que intento aligerar bastante. O sea, para mí Barcelona es un escenario, no es la Barcelona, yo no soy una persona enamorado de mi ciudad, sino que es un poco el escenario donde he vivido siempre, donde han nacido mis padres. Intento retratar una Barcelona de los barrios, de un poco de lo que no sale en las guías y un poco cómo funciona la gente que está fuera de los ámbitos así. Entonces, en ese sentido, es un escenario, ¿no? En cuanto a lo que dices, lo del taxista, es verdad que es un taxista muy poco atípico, que además lee, pero además lee libros un poco así como sofisticados, ¿no? Y tal. En principio era una convención, tenía que hacer el taxista tiene una cierta vida sentimental agitada, entonces tenía que hacerle algo interesante. Entonces alguien leyendo el Marca y escuchando la COPE, como mucho no le podía dar. Y lo que pasa que también quería que fuera como un alienígena metido en un taxi, o sea, quería que fuera alguien que se ve obligado a hacer el taxi, que no es su vocación y que no quiere perder quién era antes, ¿no? O sea, no quiere perder los libros que le gustaban, las películas que le gustaban, no quiere dejar de ser quien era, no quiere acabar convertido en la máquina y por eso intenté hacer eso. Y luego también pensé que, bueno, ya que vas a poner a un personaje que lee libros y escucha música, que lea buenos libros y que escuche buena música, ¿no? Porque yo creo que todos son puertas, todo te lleva a otro sitio. Yo a veces digo, por ejemplo, una de mis novelas favoritas es Lolita, y no la descubrí porque mis padres tuvieran los mejores autores rusos del siglo XX en el comedor, sino por una canción de Police. Entonces me gusta mucho que algo te lleve a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, si alguien encuentra algo así, pues me parecerá genial. Bueno, te has escurrido un poco del tema de Barcelona. Ah, bueno. No te has escurrido. Es que me parece bien la conexión que estabas haciendo, porque a mí me da la impresión de que la música en este libro cumple un papel muy parecido al que van cumpliendo las distintas zonas de la ciudad, porque no vais a encontraros página 27, la Sagrada Familia, las torres arañan el cielo, no, y tampoco la multitud de citas musicales, tampoco te pone a hablar cuando suena Nico o Spandau Ballet o Leonard Cohen, en fin, hay infinidad de referencias musicales, pero me parece que es tu forma de colocarnos en el sitio y en la historia, ¿no? Sí, es verdad, o sea, yo pienso mucho en términos como las películas, ¿no? Tú ves una película y en el fondo estás viendo una historia, un texto, un sonido, una canción, imágenes, referentes, pasan muchas cosas y tú con todo eso tú te haces tu película, tú estás viendo algo. Entonces a mí me gusta la novela hacer eso, o sea, en el fondo lo que tú dices, o sea, te introduce, pero no porque describas esa parte de la ciudad o esa cosa, sino porque
hay como diferentes niveles, diferentes líneas de sonido, de imágenes, de referentes que tú tienes, de cosas que igual no entiendes, como cuando eras chaval y decías esto, cuando tú antes al principio leías había cosas que no las entendías, pero tú tirabas millas un poco, ¿no? Pues quería hacer un poco, y es verdad, quería un poco que uno fuera conociendo la ciudad o incluso el personaje a medida con estas referencias y con estas imágenes, eso sí. Sí, siguiendo con la ciudad, bueno, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es que no hablas de la Barcelona Euro Disney, le digo yo, la Barcelona de los turistas, eso no es la Sagrada Familia, no son las Ramblas. Hablas de otra Barcelona, más de extrarradio y más de la noche, y me gusta una cosa, y además te la quería preguntar, porque claro, estamos hablando de la Barcelona, que no es ni de los turistas, ni es de las clases altas. Y me parece que hay una cosa muy interesante y que me ha gustado mucho en el libro, que, bueno, Sandino es de una extracción social, clase media... Sí, media baja. Tirando a baja. Pero hay apariciones en el libro de personajes de la clase alta. Y bueno, aquí en Granada, como somos pocos, nos conocemos todos, los conocemos los de la clase media, sabemos cuáles son los de la clase más alta y tal, pero en Barcelona, aquí me parece interesante que pintas que hay dos mundos que están muy separados y que cuando conectan a veces la cosa no funciona muy bien. Sí, bueno, en realidad yo quería también tratar eso un poco del clasismo, ¿no? Yo creo que Barcelona es una ciudad clasista, yo creo que en España las ciudades son clasistas, quizás más que racistas, por ejemplo, ¿no? Que si viviésemos, no sé, en el Mississippi o algo así, pero bueno, yo creo que somos clasistas y en Barcelona además tiene una cosa en Cataluña que digamos la ostentación está mal visto, con lo cual la gente que tiene dinero disimula. Tú puedes estar estudiando con un compañero que viste como tú, que va a los bares que tú y tal, y entonces un día dices, hostia, hago una fiesta, te vienes, y entonces llegas allí y dices, joder. Sale el mayordomo ahí, hola, eres el amigo de Joaquín, pasa, súbete al caballo y 3 kilómetros después llegamos a casa, ¿no? O te voy a presentar a mis amigas, y dices, ¿qué hago? ¿Les limpio los zapatos o qué? Eso sobre todo de chaval te das cuenta, ¿no? Que te invitaban y decías, ostras, pues igual nos tenían que haber avisado, nos hubiéramos duchado, ¿no? Entonces, eso es así, en Barcelona es verdad. Entonces, el protagonista y también esa sensación de que tú puedes llegar, parece que puedes llegar a cualquier sitio, puedes acceder a cualquier sitio, pero hay un momento en el que en la fiesta te tocan el hombro y te dicen, usted se ha colado, acompáñeme y tiene que salir de la fiesta. Y yo quería también hablar de eso, porque, entre otras cosas, Barcelona es una ciudad como muy ensimismada y muy... No os quejaréis que os tenemos bastante entretenidos, ¿no? Pero... es bastante ensimismada, tiene una percepción de la realidad a veces un poco bastante difusa y a veces no ve estas cosas, considera que todo el mundo es una misma historia y yo creo que sí, que hay ahí una parte, por ejemplo, en los años 60 a la izquierda era la Gauche Divine, que eran hijos de gente de mucho dinero y era la izquierda bien pensante, entonces, claro, cuando Juan Marsé, por ejemplo, que es un referente también en la novela, estaba con ellos, claro, Juan Marsé venía de trabajar en la relojería, del Carmelo, de esto, entonces esta gente decía, te vienes a veranear a Bagur, que es la Costa Brava, ¿no? Entonces yo creo que eso en Barcelona aún sigue esos dos mundos. Esto que dices de la Gauche Divine y de la izquierda revolucionaria que veranea en la Costa Brava. Sí, que veranea en la Costa Brava, bueno, recuerda un poco, hay un momento aquí en el libro que se cita, y estamos hablando de esos acontecimientos que nos tienen tan entretenidos últimamente en Barcelona. Y bueno, habla de consignas anarquistas estelares pintadas, viejos trozos de canciones libertarias, aroma a foc de camp salesiano, hablando de jugar un poco a la revolución. Tengo que decir que yo creo que la vez que leí un libro que trata unos acontecimientos más cercanos en el tiempo, porque aquí está hablando, hilando unas cosas con otras, no es muy difícil darse cuenta que está en torno a noviembre de 2015. Muchas de las cosas que están pasando en Barcelona ahora mismo, bueno, por aquí se
Aparece por ahí alguien que comenta que Luis Llach ahora va con gorro de lana y es diputado, o aparecen taxistas, que me ha encantado el verbo, no sé si esto se utiliza en Barcelona con frecuencia, españoleando en demasía. ¿Ese verbo se utiliza allí o es creación tuya? No, sí, españolear, por ejemplo, no sé, que alguien lleva el reloj, la bandera española, entonces esto es españolear, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, yo quería preguntarte, ¿sería posible las aventuras y desventuras de Sandino de noviembre de 2015 en noviembre de 2017, tal y como está el patio? Sería como... Pues sería más complicado. La verdad es que yo lo pensaba sin quererlo, por ejemplo, probablemente esa Barcelona ya no va a ser así. Porque con todas las cosas era una Barcelona cosida, de cierta manera, ¿no? Y ahora es una Barcelona que está bastante rota. Entonces, yo creo que Sandino, que es una persona que tampoco se implica mucho, es una persona que va muy a la suya, pero realmente sería otra Barcelona y otra sociedad, ¿no? Porque la verdad es que con todo esto lo que se ha producido es una fractura clara, es decir, y yo creo que sería una ciudad peor para escribir esta novela, al menos que trata de un viaje de una persona consigo mismo, ¿no? Aquí sería esto. Y evidentemente yo cuando la escribí, es verdad que por los hechos que se cuentan, acaba en noviembre del 2015, la novela la estuve trabajando, pues esto, lo entregué el año pasado, en diciembre, y hombre, uno preveía lo que iba a pasar, pero claro, tampoco preveía todo lo que iba a pasar, ¿no? Y sería una novela mucho más distinta y más dolorosa, supongo, al menos para mí y para el personaje. Bueno, no vamos a meter el dedo en la llaga. Yo sé que va en el sueldo hablar del tema. Coges un taxi, catacroc. Hombre, un taxi en Barcelona, tío, tú solo te has metido o te has metido en la boca del lobo. Bueno, estábamos hablando de que los acontecimientos están en torno a noviembre de 2015 y tú entregaste la novela en diciembre de 2016. A mí siempre me intriga mucho del proceso creativo vuestro, de los escritores, pues estas cosas técnicas que desconozco en absoluto, y una tan básica como esta. O sea, ¿cuánto tiempo has estado tú trabajándote este taxi? Porque yo veo ahí muchas horas y mucho sudor. Bueno, yo creo que es 1 año y medio, 2 años de trabajo. Hay un momento en el que tienes que poner el turbo y obsesionarte con la escritura, que yo creo que también eso tiene mucho, como lo que hacéis vosotros con la música. Hay un momento que te tienes que encerrar y tienes que dormir, comer, cenar con la novela, 8 o 10 horas diarias cuando tienes que hacerla compacta. Entonces, bueno, hay un proceso de que yo al menos la vas escribiendo un poco en la cabeza, vas acumulando cosas, vas intentando ver por dónde va a ir. Y entonces, bueno, tienes que volcarlo en la escritura. Probablemente hay una primera redacción de unos 6 o 8 meses, hacer un primer borrador, lo vas corrigiendo, dándole vueltas y tal, y ya te digo, para mí las novelas tardo 1 año y medio, 2 años, y es un trabajo muy divertido, escribir es divertido, pero también es un trabajo que te dejas muchos años. O sea, hombre, si haces un libro así idiota, no, pero si haces un libro en el que pones algo y que realmente hablas de ti y que pones ahí un poco los menudillos, te quita años de vida. O sea, es mucho peor bajar a una mina a trabajar, evidentemente, pero sí que es verdad que es un trabajo duro, es un trabajo que te dejas mucho. Yo me imagino que bastante duro. Nosotros, por ejemplo, en la música, pues un proceso en el que interactuamos, siempre puedes echarle la culpa al batería de que la canción no funciona porque el ritmo que está haciendo, porque hay exceso de platos, por ejemplo, cosas así. Así, el ejemplo te ha salido un poco así, ¿no? Pero ¿tú cómo haces? ¿Te peleas con...? Si un capítulo, un párrafo no te gusta, ¿cómo te peleas contigo mismo? Bueno... Sí, no tenemos un batería que echarle la culpa de todo, es verdad, pero bueno, se podía añadir, ¿eh? O sea, podría ser un batería y un palmero, que te dijera, oye, muy bien, este capítulo te ha quedado niquelado. Bueno... No voy a seguir por ahí, porque el batería y el palmero que yo tengo es el mismo. Entonces lo tienes jodido, ¿eh? Lo tienes jodido. No, lo somete a cuando te ha tenido un borrador importante y tal, se lo pasa a alguien sí, para... Yo tengo 2 amigos de toda la vida, bueno, un amigo y una amiga,
que desde siempre, desde los 20 años, siempre les paso lo que estoy haciendo. No son profesionales, sino solo son amigos, buenos lectores, y ellos pues son los que primero te dicen la cosa. Básicamente tú cuando entregas algo a alguien y te señala lo que tú ya en el fondo sabes que no funciona, es que no funciona. Y luego hay opiniones que tú consideras que tú has optado por eso y te da igual lo que te digan. Si hay mucha gente que incide sobre algo, por ejemplo, 2 o 3 personas te dicen, mira, esto le falta ritmo, empieza tarde, yo soy bastante abierto en eso, no me consigo. Pero bueno, es eso, lo dejas leer y es un proceso de reelaboración todo el rato, es decir, empiezas desde el principio. Yo no puedo seguir un capítulo si más o menos uno no sé que está bien acabado, aunque luego lo cambies. Y luego pues las cosas que pasa. Bueno, yo siempre todas las novelas las empiezo en primera persona y cuando llevo 70 páginas vuelvo al principio que no cuadra y esas cosas que intentas hacer. Pero vamos, es importante. En el fondo tú escribes un libro para que alguien te lea. Si lo que estás haciendo es un peñazo, más vale que te lo digan pronto. No sé. ¿Y te lo han dicho alguna vez? Dicen, Carlos, esto... Bueno, son más sutiles. Has cambiado, por ejemplo. Has cambiado. Muy bien. Has cambiado. Al principio cuesta entrar, ese también es un clásico. Luego se anima, como diciendo, no llores, luego se anima, pero no, has cambiado, es esto, no tenía el día. Puede ser que yo no tuviera el día, eso también es una mentira piadosa. Pero sí, claro que me ha dicho. Yo, por ejemplo, yo trabajé 3 años en una novela que al final quedó en nada. Sí. O sea, hay un momento que tienes que ser honesto de que aquello no va a ningún sitio y es mucho mejor darte cuenta tú y abortar una historia de estas que luego salga a la calle y eso. Y yo también lo pienso un poco, o sea, mi primer libro de poemas lo publiqué con 22 años, pero mi primera novela la publiqué hace relativamente poco, o sea, con 42 años. Durante ese tiempo yo escribí 2 o 3 novelas que me rechazó todo el mundo y que no ganó ningún premio y que ninguna gente la quería. Y porque no eran buenas. Y yo, bueno, te desanimas, hay días que piensas que hay una conspiración contra ti, otros días piensas que hay gente mejor que tú, pero todo eso es un proceso de que tienes que formarte como escritor. Y yo creo que eso es bueno, aunque tú no lo veas. Yo a veces pienso que si empezara ahora y pudiese publicar en Amazon, sería peor escritor de lo que soy, porque no me hubiera forzado a trabajar, a creer que lo puedes hacer mejor. Yo creo que eso es importante. Y tienes que aceptar que a veces te metes en un proyecto y no funciona, claro que sí. O sea, no es infalible. De la misma manera que cuando haces algo bien, pues también te puedes jalear, ¿no? O sea, eso está claro. Bueno, yo creo que ahora estás en ese escenario. Además me hace mucha gracia que hay un momento en el libro que el taxista coincide con... No voy a hacer, ¿cómo se dice ahora? Spoiler, ¿no? Sí. No voy a desvelar, creo que la palabra desvelar la podemos seguir utilizando. Antes, ¿no? Que no había spoiler, Antes no había spoiler. Antes nadie contaba nada, o sea, de los argumentos de nada, ¿no? porque no estaba el término spoiler. Pues sin spoilear o desvelar el contenido, aparece alguien que es escritor y entonces el taxista hace una reflexión, creo que era el taxista, y dice, bueno, debe estar bien eso de ir por ahí a hablarle a la gente de lo que has escrito. ¿Cómo te sientes ahora que te toca hacer lo que ese personaje de tu libro? Bueno, ese personaje en realidad, hay un momento en que soy yo, el escritor idiota que va al aeropuerto a viajar. Es muy duro ir hablando, aquí está en Granada, aquí a las 8 de la tarde hablando, es un trabajo súper duro. Es ese tipo de tonterías que empiezas a tener que controlar. Y bueno, es complicado. O sea, la gente que os dedicáis a la música, desde jovencitos más o menos, estáis en contacto y tal. El escritor es una persona un poco abollada, que está acostumbrada a no funcionar mucho a nivel social y tal, y que llega un momento en que todo el mundo se fija en ti y habla de ti y te dice eso. Tienes que aprender a gestionar eso, y aprender a gestionar y aprender a no olvidar que es un trabajo, que eres un artesano, que tienes que trabajar, que te vas a equivocar, que tienes que aprovechar el hecho de que a veces te vayan bien las cosas, que pasa siempre que grandes escritores en un momento determinado lo que hacen no conectan con la gente, igual hacen buenas obras, tienes que estar un poco preparado para eso y tienes que intentar no acabar siendo un capullo. Eso son unas cosas que... Y paso sí que los amigos son más despiadados, ¿eh?
A veces cuando se te va un poco el ego, tranquilo, ¿eh? Son más rápidos en eso, que no Eso. dice que un párrafo no, Exacto, no les dice, gusta al otro. tranquilo, vuelve. Me gusta lo que acabas de decir, te has referido a ti como artesano. Porque esto de hacer libros o hacer canciones también, ¿esto qué es de artista o es de artesano? A ver, uno tiene que aspirar a ser artista, en el sentido de algo que trascienda, ¿no? Es decir, hay un momento en que una mesa haces una mesa y la mesa funciona y eso es una mesa. En el momento en que tú a esa mesa le quieres dar algo que sea tuyo y que solo sea tuyo, esa mesa es algo más. Y yo creo que en los libros tú tienes que intentar dar algo tuyo que no esté en ningún sitio. O sea, yo sí que creo en que uno tiene que intentar hacer algo que no esté, ¿vale? Aunque sea... Pero no tienes que olvidar que primero una mesa es una mesa, tiene que servir para una mesa. Luego, si quieres, puedes hacer una mesa increíble o súper vanguardista o genial, pero tiene que aguantarse, pues la gente puede comer, la gente tiene que leer ese libro, tiene que entretener, tiene que si se dedican una semana contigo a leerte, o 2 días, o 3, o un mes, tiene que valer la pena. Yo creo que son las dos cosas. El trabajo es de artesano y tú tienes que aspirar a hacer algo distinto. Y yo creo que el artista a veces hace algo distinto de una manera intuitiva. En realidad tú no sabes cómo estás escribiendo un libro, como tú tampoco sabes cómo llegan las canciones o por qué encaja eso. Tienes una intuición de que eso va ahí, de que eso tiene que ir por allí, y te dejas llevar por la intuición y por lo que tienes acumulado de lo que has escuchado o leído. Y yo creo que ahí está la parte de artista. Ahí quería yo ir, en lo que estabas diciendo ahora mismo, justo. Tú haces un plan preconcebido, tú cuando empiezas a escribir sabes cómo acaba el libro, ¿hay un esquema que vas siguiendo o vas dejando que las cosas fluyan y te vayan llevando solas? Esto probablemente es una pregunta de la primera clase de un taller de escritura creativa o como se llame. Pero yo creo que... Pero es un tema que me intriga, te digo por qué. Porque el libro encierra muchas historias. Conforme avanza, nos vamos quedando con una trama, ¿no? Pero hacen aparición un montón de historias, y historias chulísimas. Hay una historia de un negro en Washington Square, en Nueva York. Hay una historia apenas intuida de una señora que dice que Serrat le hacía vudú a través de las canciones. Y claro, todo, imagino que eso son pinceladas que sí se van ocurriendo aparte del plan maestro, pero imagino que hay cosas bastante gordas en las que te has dejado llevar y no estaban... Sí, yo creo que es una pregunta porque en realidad es muy interesante. O sea, yo creo que hay 2 maneras de escribir, con mapa o con brújula. O sea, con mapa son aquellos escritores que más o menos saben lo que tienen que hacer, por dónde van y tal. Con brújula es que tú sabes dónde quieres llegar, pero el viaje va a tu rollo, entonces te quedas aquí, te has equivocado, este camino estaba ciego, tienes que volver a esto. Yo escribo más así, o sea, yo más o menos sé qué quiero explicar, sé qué temas me interesan, sé qué cosas de mi vida quiero ordenarlas en una ficción, y entonces lo que hago es que ese viaje a mí me sea gratificante. Entonces intentas armar una ficción con cosas que van... A veces yo estoy escribiendo un capítulo y yo digo, hago la tele o el mecánico de abajo, o se me ocurre algo, suena una canción y lo meto en ese capítulo. Es decir, es como si una cosa estuviera viva en ese momento. Pero sí que es verdad que intento ir recogiendo cosas que me voy encontrando a medida que voy escribiendo. Y en el fondo la novela es un género absolutamente bastardo y mestizo en el que cabe todo. Tú puedes poner lo que quieras. Un poema puede ser perfecto, una novela nunca puede ser perfecta. Entonces metes cosas y yo voy haciéndolo así y me resulta... Para mí también es más divertido, ¿no? Porque en realidad no sabes muy bien lo que está... O sea, sí que sabes lo que se te va colocando, pero no sabes muy bien por qué ni nada. Y esa es mi manera de escribir. Pero, por ejemplo, yo conozco escritores que incluso cada personaje saben su pasado, aunque no salga en el libro. O sea, aunque no salga en el libro, saben qué le pasó de niño y tal, lo tienen anotado. O gente que te puede explicar la novela de pe a pa desde el principio, o sea, hablando, y luego se la ponen a escribir. Pero yo no soy así. Yo creo que yo concibo escribir como un juego. Y un juego como la vida. O sea, en realidad no sabes lo que te va a pasar. O sea, no, y eso me gusta. A mí me da la impresión, viendo el libro, que pasa un poco, lo estabas explicando
al principio tenía la sensación de que hay un taxi y hay una especie de lupa o de lente de aumento, y por donde va pasando vas viendo muchas cosas que pasan alrededor. Vas viendo lo que ocurre en otras cabezas, esos paisajes físicos de Barcelona o paisajes sonoros de la música que acompaña a cada momento, pero van haciendo aparición pues distintos individuos e individuas. Y bueno, te tengo que decir, ¿alguien ha leído el libro ya? Sí, bien. Pues bueno, luego podemos hablar con quien haya leído ya Vamos a el libro, un bar. pero a mí hay un par de personajes que me han gustado mucho y me gustaría saber si formaban parte, formaban parte del norte de la brújula o si entraron y fueron desarrollándose conforme tú escribías. Uno es la abuela Lucía y otro es Jesús. Tengo que decir que me han encantado los dos personajes, me parecen creaciones, vamos, son interesantísimos los dos. Además los dos introducen elementos de humor en el libro que aligeran la profunda carga existencial que lleva encima Sandino. Sí, bueno, sí, en realidad, claro, el humor sirve para eso un poco en las novelas, yo creo, para poner ese punto. Bueno, en realidad eran dos personajes, mira, tienen dos procedencias muy distintas, pero realmente no estaban en la brújula, por ejemplo, ¿no? O sea, en el caso de Jesús, es un personaje que sale de esa otra novela que se me quedó muerta. Yo tenía una novela que era sobre el síndrome de Jerusalén, ahora os explicaré el argumento y diréis, hostia, esta era la buena, tenía que haber... No lo digáis, ¿vale? El síndrome de Jerusalén es un síndrome mental que existe una clínica en Jerusalén. No siga, era la buena. Ya, de gente que va allí, muy religiosa, un poquito tocada, pero bueno, muy religiosa, entonces allí, él durante sus vacaciones se cree en un personaje de la Biblia. Entonces hay el hit parade, evidentemente Jesús, luego está María Magdalena, hay Sansones, hay Reyes David también pega fuerte en el hit parade. Entonces hay gente que se cree, llega allí y dice, o sea, soy María Magdalena, estoy embarazada, soy la Virgen María, o soy Jesús, y empieza a hacer el Vía Crucis. Incluso hay datos, en los años 60 hubo un tío que se creyó Sansón y quiso mover el muro de las lamentaciones de sitio, no lo consiguió. Entonces hay un hospital que los internan, los tranquilizan y tal, porque todo el ambiente ahí en Jerusalén es como muy bestia. Y entonces yo leí una noticia del periódico de que en ese momento el médico decía que tenían un problema con los horarios porque habían dos que se creían en Jesucristo y tenían sus discípulos. Entonces unos comían a las 2, otros a las 4 porque si coincidían, si yo soy Jesús, tú eres el anticristo. Y se armaban unas hostias brutales. Si parece de Monty Python, pero no. Y entonces pensé, hostia, esto es una novela brutal. Y entonces había uno de los personajes que era Jesús y el taxista era su hermano. Este era un poco el proyecto. Entonces, Jesús era un guía turístico de jubilados en Jerusalén y todos sus discípulos eran los jubilados y tal, bueno, era una historia así, pero bueno, es que sí, el chiste estaba muy bien, pero llegaba un momento y decías, bueno, ¿y qué hago con estos jubilados en medio de Jerusalén? O sea, no. Y entonces, bueno, pero me gustaba mucho esa idea me gusta mucho la gente que desenfoca mal, los locos, la gente que está en las novelas, una borrachera, me gusta mucho escribir sobre eso, ese momento en el cual o te acuerdas de tu profesor de geología o realmente ves una cosa, ves más allá de la realidad, ¿no? Que desenfocas mal, y eso me gustaba. Entonces era un personaje que me gustaba mucho, es un loco que cree que puede resucitar a los muertos y que lo intenta, pero nunca le dejan acabar y nunca en la novela vas viendo a ver si es verdad o no. Y es un personaje que le tenía mucho cariño y me servía mucho de contrapunto del personaje, ¿no? Un poco como la idea de Don Quijote y Sancho Panza siempre, ¿no? Y le tengo mucho cariño y además tuve que leer libros sobre locos con cosas fantásticas. Por ejemplo, aprendí que los locos no saben mentir. O sea, no te pueden mentir. Ellos creen que tú le eres la cabeza, entonces se colocan un delirio, ¿no? Entonces, claro, un personaje que no sepa mentir es como muy peligroso, ¿no? En cuanto a mi abuela, digo, la abuela de la novela, en realidad, aunque os parezca increíble, es el 93% es mi abuela. O sea, una persona que evidentemente es una persona completamente ida de la olla, que nos dejaban mis padres allí con ella.
Bueno, vivíamos juntos en la misma torre, o sea, ahora a mis padres le quitaban la guardia de custodia de mi hermana y de mí, o sea, solo os diré que mi abuela, para entretenernos a mi hermana y a mí, nos perseguía quitándose la dentadura postiza. Y yo qué sé, o sea, yo recuerdo cuando se iban de viaje mis padres me dejaban con ella, mi hermana me dejaban con el bando bueno, a mí con el bando malo, pero me acuerdo de mi abuela, no sé, que tenía la costumbre de hacer huevos fritos, pero que hacía 7 huevos fritos para toda la semana. Ya lo dejaba hecho. Los dejaba en la despensera, entonces claro, el del lunes y el martes molaba, pero el del jueves ya... Entonces yo vivía con esa mujer absolutamente delirante, que hay bastantes sospechas de que se cargará a mi abuelo, ¿no? Y bueno, bueno, si queréis os lo explico, pero bueno. Hombre, Es interesante, ¿no? como tu pasado como abogado penalista. Está prescrito. Está prescrito y mi abuela está muerta. Vale, entonces no hay problema, puedes continuar. Ya, hubo un suceso de que había una señora en Valencia que había asesinado a su marido con matarratas, que le ponía poco matarratas cada día, el hombre iba languideciendo. Y entonces mi abuelastro fue languideciendo, o sea, mi abuela hizo mucho énfasis con esto, pues cómo habrá sido y tal y cual. Entonces mi abuelo fue un poco languideciendo, nosotros decíamos, hay que llevar al abuelo al hospital, porque no se movía del sofá. Y mi abuela, no, cosas de viejo, no, déjalo. Se le quedó un brazo así, le dieron una bola para que hiciera así, mi abuelo hizo así, ya no la movió la mano, parecía la Virgen de Montserrat. Y al final mi abuelo, un día pues, lo ingresamos, se murió y entonces nada, fuimos allí y nada, se ha muerto y tal y cual. Y entonces mi abuela, que estábamos mi padre, yo y mi abuela y yo, mi abuela dice al médico, dice, ¿le van a hacer la autopsia? Y claro, nosotros dijimos a la abuela, pero, o sea, ¿dónde has sacado esa palabra tú? O sea, autopsia. Y entonces el médico dijo, hombre, pues en principio no. Y entonces mi abuela dijo, no, es que somos testigos de Jehová y para nosotros el cuerpo es un templo. Y nosotros decimos, pero abuela, nosotros no somos testigos de Jehová. O sea, nosotros no somos testigos de nada. Y mi abuela, ¿por qué le ha dicho? No, porque estos toquetean por todos lados. Bueno, entonces quedó así, y entonces una Navidad mi abuela, el abuelo vendrá y tal. Pues mi abuelo se llevaban fatal. O sea, pero fatal de los fatales, ¿eh? Y tal, y decía, no, tal, el abuelo vendrá, y no vendrá y tal. Y entonces tenía miedo, incluso a mí me llevaron, eso lo explico en la novela, a vivir con mi abuela, por si venía el abuelo, que yo decía, joder, vaya putada, si viene, ¿qué hago yo, abuelo, que yo soy bueno? Y entonces un día mi abuela, no, vendrá, es que he hecho algo muy malo, y nosotros decíamos, hombre, ¿me habrás dicho? Sí. Entonces un día de Navidad, que estaba un poco así cocidita ella, y dice, no, es que yo maté al abuelo, lo asesiné y tal igual, porque era muy malo, no me daba dinero para los zapatos y tal. Entonces, me acuerdo perfectamente la reacción de mi madre que dijo, bueno, a partir de ahora usted no cocina. O sea, mi madre nos dijo, vamos a llevar a la comisaría y tal. Y dice, bueno, usted a partir de ahora la paella como que no la hace porque está... Bueno, pues esa era mi abuela. Lo peor, mi abuela tenía un pasado que eso sí que no os voy a explicar para que así compréis el libro. Claro. Que estaba loca, pero también le había pasado una experiencia como muy bestia y con lo cual... Y esa historia que quería en cierta manera explicar y que también salía en la otra novela me servía un poco para hacer de paralelismo por el tema de las sociedades clasistas, ¿no? O sea, en realidad al protagonista le acaba pasando un poco lo que le pasó a su abuela en su momento, ¿no? Esas dos historias paralelas. Y bueno, también es un personaje que bueno, mi padre sí que me vive y cuando leyó la novela dice, hombre, la abuela, ¿esto era necesario? Que lo supiera todo el mundo. Yo creo que deberíais de animaros a ver cuál es el origen y cuál es el final. Exacto, de la abuela de Carlos. No sé si coinciden ya en la novela. No lo digas, no lo digas, por favor. No. Si coinciden lo dejamos para la ficción porque vamos, como coincida. No. En fin, a mí me han parecido dos personajes enternecedores y muy chulos, es verdad que se merecían sus propias novelas y algún año que otro de cárcel, por lo que veo. Pero bueno. Bueno, ahora que no pase como Dalí, no la desenterremos para pillar algo así. Ay, pues nada, aparte de esos personajes más pequeñitos, pero que se hacen muy grandes, hombre, tenemos al omnipresente Sandino,
yo como músico, no como músico del que se sube al escenario, como amante de la música, como persona que ha dedicado más de la mitad de su vida a disfrutar con las orejas, pues claro, vemos todas esas referencias musicales que decía que forman parte del paisaje, pero que bueno, que tienen su peso también en el libro. Voy a abrumar un poco aquí al personal y a demostraros que he hecho los deberes. Empecemos. Elvis, Beatles, Dylan, The Jesus and Mary Chain, Hope Sandoval, Paul McCartney, Mambo Jambo, Stevie Wonder, Paul, Simon y Garfunkel, Jeff Buckley, Amy Winehouse, Los Smiths, Beyoncé, Pixies, Jerry Lee Lewis, Bowie, Nico, Velvet, Albert Plant, Loquillo, Leonard Cohen, Bee Gees, Bruce Springsteen, Johnny Rotten, los Beatles lo he repetido, Tom Waits, Paul Weller, Spandau Ballet, Jarvis Cocker, Tori Sparks, Benjamin Biolay. En fin, está claro que la música es importante para ti y es importante para Sandino. Pero mi pregunta es, siendo el London Calling un disco mucho más chulo que el Sandinista de los Clash, ¿por qué Sandino tiró por el Sandinista? Bueno, hay otra pregunta. ¿A ti te gusta más el Sandinista que el London Calling? No. O sea, Tú sabes que nosotros, los poperos, como nos dicen, tenemos muy mal visto el Sandinista porque nos parece que es el origen del piernegrismo, del manuchaísmo, y de todas estas cosas tan respetables, pero tan no tan respetables. Yo creo que, bueno, evidentemente soy fan del London Calling y el Sandinista lo hubiera dejado casi en un mini LP o algo así, ¿no? 8 canciones. Bueno, por muchos motivos. Cuando salió el Sandinista, los miembros del grupo insistieron de que el tiempo les daría la razón y acabarían diciendo que era su mejor disco, cosa que ya se veía que no iba a ser así. Entonces, bueno, yo las novelas cuando las empiezo me tiene que sonar a algo, entonces no sé por qué, tampoco recuerdo muy bien, me sonaban a Clash, o sea, me sonaban a una especie de cosa muy compacta, pero además muy disonante, o sea, el London Calling es un disco de ¿qué? De rock, de reggae, de punk, entonces me gustaba un poco esa idea de la novela como algo que no puedes cerrar en un marco ni en esto, entonces me gustaba, y me gustaba el sonido ese así orgánico de The Clash. Entonces, el personaje, ¿por qué elegí Sandinista? Porque el personaje tiene muchas cosas, pero es un personaje muy leal, incluso a causas que sabe que las ha perdido, ¿no? Eso me parecía que era emblemático del personaje. Él cree en algo, es leal a sus amigos, es leal a su ciudad, es leal a su idea. No todo el mundo. No a todo el mundo, pero ahí lo a pesar de que sabe que está equivocado, ¿no? Y entonces me sirvió un poco para eso, para mí, para ver cómo sonaba y luego para un poco definir el personaje. Y luego también era una novela que tú has comentado, como muy en círculos, y entonces lo que hice fue cada capítulo empieza, el título de un capítulo es el título de una canción del disco, por orden, ¿no? Porque así sabía que tenía que hacer X capítulos, para que no me... Lo que pasa es que luego hice más capítulos y tuve que buscar caras B, demos, maquetas, la referencia del disco puse ya en un momento de desesperación. Entonces eso, pero bueno, sí, yo estoy contigo que fue el principio de algo que no tenía que haber pasado. Manu Chao. Hablando de personajes y de música, uno que aparece varias veces nombrado y aparece en Leonard Cohen, que hace justo ayer un año que nos dejó. Yo creo que el que podría conectar más con muchas cosas de Sandino, porque la angustia existencial, el meterse de lleno en los grandes temas universales que a todos nos tocan la patata, ese Leonard Cohen, y hay como un ideal que aparece, que es el Leonard Cohen en la isla de Hydra, antes de la fama, dedicado a una bohemia de las de verdad, no de las de comprarse ropa de segunda mano, sino de llevar los 4 trapos que tiene y estar dedicado al arte. Me da la impresión de que el ideal de Sandino está más o menos por ahí.
He tenido discusiones con la única persona, bueno, discusiones tampoco, pero cambio de pareceres con la única persona que conozco que también ha leído el libro y tenemos una idea diferente de Sandino. Hay quien dice que Sandino lo único que quiere es que lo quieran y hay quien dice que Sandino lo que no quiere es que nadie lo quiera por la responsabilidad que puede suponer. Bueno, ¿Por dónde anda este hombre que está muy perdido? Está perdido, pobrecillo. Bueno, es verdad, la referencia yo creo que de él, incluso te diría mía, sobre todo idealizado, es Leonard Cohen en la isla de Hydra, es decir, cuando está con un talento enorme, en un mundo que no tenía ni teléfono, escribiendo, tocando la guitarra, con aquellas mujeres, también tengo que decirlo, porque tenía unas tiparracas que bueno. Entonces aquello es decir, o sea, un tío con talento, un tío que tampoco hace, lo vive de una manera natural, que no lo vende, en aquella isla paradisíaca con Marianne o esto es como el ideal, con niños, era aquello como... Y entonces un poco sí que es el ideal de Sandino, ¿no? De lo que es el arte y lo que es la vida. La pregunta, yo creo que Sandino es un personaje que busca que algo le amarre, es decir, él está medio bien y medio mal en cualquier sitio. Él puede estar igual de medio bien con una mujer que con otra, en un sitio con otro, en una casa que en otra, en un sitio de la ciudad o no. Por eso me servía un poco el taxi. El taxista es una persona que no decide dónde va, es decir, sale y le da igual ir hacia arriba o hacia abajo, a esa calle o a la otra, depende. Y Sandino era un poco así, alguien a la deriva. Yo creo que lo que busca es encontrar algo que le defina, que es muchas personas, está en muchos sitios, tiene muchas caras. Hay un momento que se compara al dibujo de una cebra, ¿no? Él quiere que haya algo elegir algo y renunciar a todo, pero él nunca elige nada, nunca encuentra nada que le importe excesivamente. Creo que está más en buscar que le quieran, más que en que no le exijan. Lo que pasa es que él es incapaz de... Él no se compromete, es incapaz... Él no tiene nada que dar, en el fondo, Sandino. El drama de Sandino es que para elegir tienes que tener algo que dar, ¿no? Y entonces él va un poco como el Plankton, un poco de aquí para allá, ¿no? Y esa es la historia. Pero yo creo que sí, que él, en el fondo, cada historia... Hay muchas historias, hay 3 o 4 historias en la novela de mujeres. Son historias que se han quedado a medias o no han llegado a nada, pero que seguro que cuando empezó él creía que iban a llegar a algún sitio, ¿no? En el fondo es... El hecho de que se hable tanto de música y de libros y de películas es porque él vive la realidad a través de la representación de la realidad. Es como si todo tu contacto del amor fuera a través de las canciones o a través de las películas, ¿no? Que eso en realidad nos pasa mucho. Cuando esa idealización la quieres aplicar a tu vida, no hay nada que te satisfaga, es decir, no te vas a enamorar nunca como una canción de las Ronettes. Bueno, quizás los 3 primeros minutos, pero no mucho más. Es eso, yo creo que está más por la primera versión, que tengo la intuición que no era la tuya, que la otra, pero tampoco, si no está aquí... ¿Cómo te has dado cuenta? No, ese parpadeo, ese parpadeo. Pues yo no sé si tú te has montado con Sandino en el taxi o ese era un taxi que llevabas tú y que te ha acompañado también un poco siempre. Imagino que claro, que habrá muchas cosas tuyas en este personaje. Creo que en una ciudad como Granada no puedes llegar a profundizar tanto en la psique de un taxista. Es una novela imposible. En Granada hagamos el recorrido que hagamos, afortunadamente es casi siempre la minuta no, es otra cosa, la tarifa mínima, 4 euros, aún así la gente coge muy poco aquí el taxi, pero eso, en un recorrido de 4 euros no te da tiempo a gastar más que lo de la COPE y el Herrera en la Honda, que el 90%. Pero tú has visto Sandinos por Barcelona en esas larguísimas y carísimas carreras que tenéis que hacer cuando cogéis un taxi. Sí, bueno, Sandino en sí no, o sea, es verdad, yo creo que yo al menos las novelas creo que hay un porcentaje muy alto de autobiografía en lo esencial, no en la anécdota, ¿no? Entonces, creo que todos los personajes tú pones mucho de ti, porque para que esos personajes sean verosímiles tienes que ponerte en el sitio en el que tú qué harías en ese sitio, ¿no? En ese lugar, en esta situación. Entonces, sí. Mi padre y mis 2 abuelos eran taxistas, entonces, más o menos,
sé la neurosis de lo que es estar solo muchas horas, de dedicarle muchas horas a una máquina, de llegar a trabajar y oler a máquina, por ejemplo. Y la idea por eso los taxistas tienen solución para todo, porque en realidad llevan todo el rato pensando cómo arreglarían todo. Afganistán, pues yo daría el poder a la facción talibán X. O sea, ellos lo saben todo porque llevan todo el día dando vueltas en su cabeza, ¿no? Es un trabajo muy solitario y es eso. Entonces, pero por eso yo quería hacer un personaje que fuera, en ese sentido, más yo que un taxista convencional. También es verdad de que a veces te encuentras sorpresas como siempre. ¿El taxista que hubieras sido tú si hubieras seguido con pues la tradición familiar? probablemente. Pero bueno, yo he entrado en taxistas de gente, el otro día estaba escuchando jazz y no estaba escuchando a Chet Baker, sino estaba escuchando un jazz complicado. A veces tienen una manera de hablar que a veces parece que te hayas subido no sé, en García Lorca o algo así. No me acuerdo uno que me dijo, podemos ir por Barcelona, por esta zona o no, pero esta zona suele ser el nudo gordiano de Barcelona. Decías, tío, nudo gordiano, por favor, o sea... Entonces siempre te encuentras gente que evidentemente es esto, ¿no? Y he escuchado buena música también que no tienen. Pero sí que es verdad que básicamente sería el taxista que quizás yo hubiera sido si me hubiera visto obligado a hacer el taxi, entonces hubiera llevado mis libros y mis discos para decir, bueno, yo sigo siendo quien era, esto no me cambia, ¿no? Probablemente. ¿Te montabas en taxis familiares acompañando mientras No, curraban? pero una vez me pasó una cosa que cogí un taxi por la noche, lo llevaba una chica y me subo al taxi y veo que al lado de la chica hay una señora. Entonces la señora dice, no, es que soy su madre, que es la primera noche que hace el taxi y la acompaño, le importa. Y yo, no. Y fuimos ahí la madre me da la conversación, la típica conversación, la madre, ¿no? Para que no se sienta solo el pasajero. Y yo, no, pues mire, aquí sí, saliendo de marcha, sí. Pero no, alguna vez sí que hice algún viaje que mi padre no podía hacer, lo hacía yo con el coche particular y yo a la gente, pero no, mi padre no quería que fuera taxista, porque quería que tuviese un trabajo de verdad, pero tampoco lo consiguió, o sea que... No, lo digo porque no sé si ese mundo del taxi, de entrelazarte por unos minutos a veces con la intimidad más profunda de la gente. En un taxi se oyen seguro conversaciones de momentos cruciales y aquí aparecen personajes que están en esos momentos. A mí me hace gracia que tuve que hacer tuve el placer de hacer otra presentación de un libro que pero no tanto placer como este. No, la verdad es que no, ¿eh? Y eso también soy totalmente sincera. que fue otro libro en el que el personaje es otra persona que está en una atalaya en la que tiene breves apariciones de la vida de otros, que es Peaje, de Julio de la Rosa, músico metido a novelista. Ahora hablaremos de eso también. Pero también la sensación de esa gente que está en un peaje o que está en un taxi y ve fogonazos de otras vidas. Tú al final no fuiste taxista y has estado trabajando de abogado, sí. Porque como hemos comentado, aquí estamos dos abogados. Tú has tenido la valentía de colgar la toga. No, también soy mayor que tú, o sea que aún te queda. Pues también en un despacho de abogados hay experiencias paranormales como las de los taxistas. Sí. O sea, lo bueno del taxista es que tú entras y como no vas a volver a verlo nunca más, al menos en una ciudad grande, le puedes contar la mentira más grande. Es decir, y, por ejemplo, joder, estoy saliendo con Julianne Moore y me gasto un montón de dinero en aviones, ¿no? Y bueno, ¿cómo te va a ver más? Y luego también puedes sincerarte, o sea, a los taxistas incluso les pide consejos, ¿usted qué haría, no? Me pasa esto y tal. Pero bueno, yo creo que también el trabajo de abogado, sí. E incluso hay una cosa que saco en este libro que me pasó como abogado. En este libro al principio el protagonista tiene la manía de por la noche irse a la playa, de una playa cercana a Barcelona, el Prat, que está al lado del aeropuerto, entonces tumbarse en la playa y ver salir y volver los aviones, ¿no? Él nunca ha salido de Barcelona, entonces es un poco como la idea de la gente que puede salir y volver, ¿no? Él se encuentra como encerrado en una pecera, ¿no? No consigue salir. Y yo me acuerdo con una señora, una separación que llevé
y su marido era taxista, me decía que se quería separar de su marido, y dice, mi marido es que es una bellísima persona, no tiene vicios, no juega, no tiene mujeres, no bebe, tío, pero es que es un vago. Y entonces el señor iba, y dice, es un vago y además tiene manía muy rara. Entonces él iba al aeropuerto, entonces se pasaba 2 horas haciendo cola en el aeropuerto y cuando le tocaba dejaba pasar a los otros compañeros porque le gustaba ver salir a los aviones. Entonces el tío se pasaba toda la mañana al aeropuerto, hacía 2 carreras, el ir y el volver, y ella decía, si no es mala persona, pero es que me desesperas. Se ha pasado toda la mañana viendo los aviones. Entonces, bueno, son estas cosas un poco lo que hablábamos antes, son unas cosas que se te quedan un poco, que no sabes muy bien por qué se te queda, porque es algo distinto, especial, que dice mucho de ese personaje, que hace algo para él, porque a veces la gente que nos dedicamos a la creación, a veces vivimos cosas para poder escribir luego una canción o una novela, pero esa persona iba a ver los aviones porque le gustaba a él, o sea, no. Y se te van quedando, entonces cuando escribes, de pronto hay un taxista y dices, joder, este tío lo llevó a la playa a ver los aviones, o sea, porque además eso te sirve para que el personaje sea inolvidable, en el sentido de que tú te acuerdas de cosas distintas de los personajes. Son las típicas cosas que en un bestseller no las pones. Es necesario que vea los aviones de señor para salvar a la chica, descubrir el secreto del código Da Vinci. No, pues ya, pues lo quitamos sin aviones, ¿no? Vamos al lío, venga. Vamos a la conspiración masónica, que es lo que nos interesa. Pero eso es lo que creo que hacen los libros distintos, esas cosas que te acuerdas de cosas de los personajes, aunque hayas olvidado el argumento a veces. Me gusta eso que decías, lo de, venga, vamos al lío directamente. Aquí el lío tarda en aparecer, sí. Pero cuando aparece hace como una especie de embudo, que todo ese paisaje que vas pintando, personajes que aparecen de sonidos, de imágenes, de repente llega como la espiral por la que se va el agua en el sumidero y todo eso desaparece y nos vamos a la trama. A la trama B, digamos. Creo que no hay una trama A que está en la cabeza de Sandino y hay una trama B que imagino que es la que más conecta con tu catalogación como escritor de novela negra. Y claro, imagino que eso sí forma parte del plan y no de la brújula, ¿no? El no ir a saco a la trama, porque entonces estaríamos con otro libro de verdad muchísimo menos interesante. Yo al final creo que lo que más me impacta de tu libro es toda la primera mitad. Te lleva a una lectura mucho más reflexiva y una lectura en la que hay grandes frases, tienes una serie de aforismos por ahí. Yo te pasaré algún día una antología del subrayado de tu libro que condensa grandes pensamientos. Y bueno, la verdad es que no sé qué tiempo nos queda. No nos queda tiempo, ¿no? Sí. Bueno, tienes razón en eso, ¿eh? Es verdad que las novelas las construyo así a lo ancho y al final es como la imagen del sumidero, es verdad, al final es como tener una pendiente, entonces ya no puedes parar, y me gusta acabar los libros así, un poco que hacer eso, que sean un poco como a paso lento y luego acelerarse. Yo solo diré una cosa con respecto a eso. Empecé el subrayado intensivo del libro, a tomar notas esperando a este día y a esta conversación, pero a partir de la página 239 ya no tengo más anotaciones porque ya no podía parar de leer y tirar hacia el final del libro. Hombre, yo creo que antes de irnos, aquí hay gente que son grandes seguidores de tu obra anterior e incluso algunos que ya se han leído El Taxi y bueno, si alguien quiere también preguntarle algo a Carlos, que yo lo estoy despellejando. Tenéis más el cuerpo ya de cerveza, ¿eh? Bueno, quien pregunta se lleva 2, o sea que... No está bien. ¿Eh? Que no está bien. ¿Por qué? Porque tú vas a resolverse nosotros, ¿no? Eso es verdad.
Pero bueno, supongo que luego hay para todos, ¿eh? Yo digo yo, vamos. Bueno, pues entonces yo aprovecho y te hago dos preguntas finales. Voy a hacer una reflexión. Yo solamente he leído un libro tuyo, el de Yo fui John Zander, y este lo llevo por la mitad. Y son libros muy duros para mí. Son libros que cuesta trabajo leerlos, que hacen, no lo sé, como que te impactan mucho, ¿no? Yo tengo unos cuantos años más que tú, poco, y me recuerda mucho pues, al ambiente de los años 80 y demás, de la heroína, de la música, y te deja como un pozo difícil de... Y este, voy por la mitad, no tiene nada que ver con el otro, pero también es un libro duro, ¿no? Y eso que decía de la música, de la literatura y demás, son libros buenos, pero duros. Menos mal, porque me acabas de destrozar la venta. No, que sí, que broma, que broma. No. Es la sensación mía, ¿no? Puede que otra gente tenga otro tipo No, yo creo de que... sensación, ¿no? Pero sigue leyéndolo, yo sigo leyendo. Claro, He hecho como una especie de maratón hasta que llega al 50%, ¿no? Pero sigue leyéndolo, son libros muy buenos. Para mí, vamos, para mi punto de vista son libros que impactan, ¿no? Otra cosa que quería preguntarte, que no tiene nada que ver con Sandino, que tiene que ver con Vázquez Montalbán. ¿Cómo vas a cocer, como eres artista, eres un escritor? Son como dos caldos diferentes, ¿no? Tu novela y a Vázquez Montalbán, ¿no? Yo le preguntaba un comentario a una compañera el otro día, digo, yo no sé si a Zanón le gustará comer, si le gustará... Me comes, sí. Cocinar. Digo, pero ahora solamente lo que he leído del libro, he visto una referencia a un croissant. A un croissant. Luego hay una pechuga de pollo rebozada, o sea, tampoco mejora luego. No he llegado. No mejora mucho. No es muy de comer. No es muy de comer. Sandino no es de comer. Creo que tienes razón, o sea, creo que son libros duros en el sentido de que quizás el Johnny Sanders había el tema de la droga, que aquí no está. Son libros duros en el sentido de que... Bueno, sí, pero no... ¿Te has leído tu libro? Sí. Pero decirte que Ahora dirás que tampoco es eso. No. Así vamos mejorando ventas también. No, pero decirte que el protagonista no tiene un problema con las drogas como si tenía el anterior protagonista, ¿no? Eso sí. Pero sí que es verdad, son duros porque están escritos de una manera y porque afectan un poco, o sea, realmente son protagonistas que están en un dilema personal y que le están pasando cosas que son duras. En el fondo es una tragedia, lo que pasa que no es una tragedia lo que está pasando, es una persona a la deriva que no sabe dónde va y eso en el fondo era eso, era un poco el viaje de Ulises al revés, no puede volver a casa porque no sabe dónde está su casa, ¿no? En el fondo. Puede ser. Sí. No, puede ser. Y es verdad, o sea, yo, claro, yo qué sé, yo recuerdo los 80 como cuando tienes 18, 20 años, ese momento en que sales, que descubres todo, ¿no? Entonces tú tienes ahí una impronta y cuando vas a escribir, aunque quieras hacerlo actualmente, te viene un poco la referencia de que cuando bebías mucho al día siguiente más o menos estabas bien, no era como un vía crucis toda la semana sin poder moverte, ¿no? Como lo que pasa ahora. Entonces era eso. Pero bueno, es verdad, creo que las novelas que me gustan son las novelas que me vuelan la cabeza, que me afectan, que me hacen darme cuenta de la vida, de cosas, preguntarme cosas, eso me gusta. La ambigüedad moral en los personajes me gusta, el que no todo sea blanco o negro, e intento hacer eso, y es verdad que es eso. En cuanto a lo de Vázquez Montalbán, hombre, de verdad, o sea, comer me gusta como se demuestra, pero cocinar no me gusta mucho. Yo en los libros de Vázquez Montalbán me saltaba cuando llegaba a las recetas. Decía, venga, esto qué coñazo, aquí 2 horas de receta. Incluso la editorial la editorial Planeta, que me dio manga ancha para escribir lo que quisiera sobre Vázquez Montalbán, es decir, me dijeron, haz tu libro. O sea, el rollo era hacer mi libro con mi estilo, mi universo, el que sea, con el personaje de Vázquez Montalbán y sus personajes, a ver qué sale de esto. O sea, no intentes imitar, o
O sea, no, Sí. no se planteó, ¿no? Yo les dije, bueno, ¿pueden o comer? Y me dijeron, no. O sea, puedes hacer lo que quieras con el personaje, pero comer tiene que comer. Entonces, nada, tengo la novela llena de huecos, come, cena, va a un restaurante, que supongo que un día tengo todas las amigas de mi madre que le dan recetas, eso también. Pero bueno, no, en algún momento me tendré que poner y tendré que... Yo quiero encontrar, ahora hablando un poco más en serio, quiero encontrar una manera original de solucionar ese problema siendo yo y no estropeando eso. Cuando lo encuentre os lo aviso. Admito sugerencias también, o sea, que si alguno tiene una gran idea, me la podéis decir. ¿Qué tal como trama un asesinato en Masterchef que se carguen a los tres? En fin. Bueno, algo de Masterchef sale, pero bueno. Chorrada aparte, aquel señor quería también decir algo, ¿no? ¿No? Te he visto levantar la mano. Eres tú, sí. El del jersey gris. Yo he leído todos los libros. Muy bien. No sé si eran, pero que para el primer libro que leí, que fue Johnny Thunder, pues me asustó un puñetazo. Fue lo que me impactó, por el tema que habéis comentado ella antes, te sorprende, ¿no? Y aquí con Tasita pasa igual, te pasa como que te agarra desde el principio y no te suelta. Y yo recomiendo a quien no te haya leído que lo lea porque es un viaje, es eso. Y luego quería darte las gracias por meter a esa botellita que tienen ahí y a la referencia al Pacino Robert. Tenía unas conversaciones muy chulas que me gustaron mucho. Sí, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu lealtad, que es un poco sandinista, tu lealtad. Bueno, sí, en realidad lo del esto fue un poco porque la última vez que vine aquí, con Jesús y unos amigos me llevaron a un bar y tal, y no había probado nunca. Y entonces nada, la bebí, me gustó, y entonces Jesús me dijo, pues a ver si la sacas en alguna novela. Y entonces nada, pues él no se acordaba, y entonces nada, pues hay un momento que sale la amiga del protagonista con una cerveza y pensé, pues pongo la Alhambra y ya está, pero vamos, pero bueno, él no se acordaba, lo cual la gracia tampoco tuvo mucha, porque... Pero nada. Creo que por alusiones deberíais de mandarle una caja a casa o algo así, ¿eh? Eso. Bueno. Y bueno, no sé, lo del viaje, por ejemplo, ya sí, yo tenía muy en mente, aparte de la película Taxi Driver, que también no deja de ser una odisea de Ulises, tenía la Dolce Vita, la película de Fellini o La Gran Belleza, que es un poco como una revisitación. Esas películas que cuando acabas de verla dices, ¿pero dónde he estado? O sea, he estado en la Fontana de Trevi, en una fiesta con Nico, he estado el paparazzi, es decir, que pasen muchas cosas, muchos personajes que entran, que son fulgurantes y se van, y que todo eso conforma un estado de ánimo. O sea, Mastroianni arrastra un estado de ánimo, de quién soy, por dónde empiezo, me dedico a escribir, soy periodista, qué soy, por qué estoy bien y estoy mal, por qué me gusta y no me gusta. Esa era un poco la idea que yo tenía al escribir eso. Y es verdad, es un viaje. O sea, cuando acabas la novela me gustaría que la gente pensara que ha tenido un viaje. No entendedme. Podéis leerlo sin tomar nada, ¿eh? Pero bueno, una coldina si queréis. Ya en serio, ¿cuándo saca la novela de Jerusalén? No he oído nada. Si quieres hablamos de Cataluña. Son los dos temas que más me gusta hablar. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, pues yo te vuelvo a decir lo que dije al principio, que felicidades de corazón por este libro. A mí me ha dejado Pozo, que estábamos hablando de Pozo, y oyendo lo que decían estos lectores tuyos también, yo recuerdo, me he acordado de una frase de cuando Lola Flores estuvo actuando en Nueva York, que pusieron carteles que ponían no canta, no baila, no se la pierdan. Pues yo diría, es duro, es sórdido, no se lo pierdan. Pues nada, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo la presentación, de verdad, está muy agradable. Genial. Me lo he pasado muy bien, además que tenía curiosidad.